Vamos a ir resolviendo algunas cuestiones básicas de cinemática. Y empezamos por este primer problema que consiste en el cálculo de una velocidad media. Observa que en el esquema nos suministra dos vectores de posición. La posición de un móvil en dos instantes distintos, T1 y T2. Conocemos esos vectores de posición y me piden que calcule la velocidad media que ha llevado el móvil en ese intervalo. Para empezar calculamos el desplazamiento entre esos dos puntos, entre los puntos A y B. Y eso, como ya vimos, se calcula restando el vector final menos el vector inicial, R2 menos R1. Y aquí tenéis el cálculo hecho. Es un vector, como veis, que solamente tiene componente X, 3i, y la distancia en línea recta desde el punto A al punto B son 3 metros. Ahí tenéis el módulo de un vector que solamente tiene una componente, la componente X. ¿Cuánto tiempo transcurre desde T1 a T2? Pues evidentemente 3 segundos. Si a 6 segundos le resto 3, me quedan 3. La velocidad media, o mejor dicho, el vector velocidad media en ese intervalo se calcula dividiendo el vector desplazamiento entre el tiempo invertido en ese desplazamiento. 3 entre 3, 1. Es decir, tengo un vector de módulo 1 en la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la velocidad media del móvil en ese desplazamiento es de 1 metro por segundo. En este caso tenemos un problema muy similar al anterior. Nos piden que calculemos la velocidad media en los 2 primeros segundos y nos suministran la ecuación de movimiento, es decir, el vector de posición. Observa que tenemos el valor de la coordenada X, 5 menos t, ahí lo tenemos, y la ecuación que me indica la posición sobre el eje Y, que es 2t. Muy bien, en un intervalo de 2 segundos, los 2 primeros segundos del movimiento, lo que hacemos es calcular el vector de posición del móvil para t igual a 0 y para t igual a 2 segundos. Sin más que sustituir t igual a 0 en esa ecuación de movimiento y t igual a 2, tendríamos esos dos vectores. Calculamos el desplazamiento de la misma manera. Delta R será R2 menos R0. Hacemos la resta y tenemos el vector desplazamiento. El vector velocidad media se calcula dividiendo el vector desplazamiento entre ese intervalo de tiempo de 2 segundos y se obtiene el vector velocidad media, menos i más 2j en metros por segundo. Y ya para terminar, calculo el módulo de un vector, de ese vector. Ya sabes que se calcula a partir de la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 1 más 4, raíz de 5 metros por segundo. En este problema vamos a estudiar el movimiento de una partícula cuyo vector de posición es este que veis aquí arriba, 5 menos t, esa sería la coordenada x, y la coordenada y 2tj. Vamos a calcular el vector velocidad. Ya sabemos que para eso necesitamos hacer la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Es decir, tengo que derivar una función respecto de la variable tiempo. Fíjate que la coordenada x es 5 menos t. La derivada de 5 menos t respecto de t es menos 1. Porque fíjate que el 5 es una constante, la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos t respecto de t es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada de x respecto de t es menos 1. Y ahora derivamos 2t respecto de t, es decir, la derivada de la coordenada y respecto de t. La derivada de 2t respecto de t es 2. Una derivada muy facilita y con esto ya tengo el vector velocidad. Tengo un vector que tiene una componente de velocidad x que es constante, menos 1. Y tengo un vector velocidad cuya componente y también es constante, 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo un movimiento de velocidad constante. Es decir, mi partícula va a llevar
la velocidad, el vector velocidad, siempre constante, siempre va a ser el mismo vector. Por lo tanto, estamos ante un movimiento cuyo vector velocidad va a ser constante en el tiempo. Observa, insisto en esto, que ni la componente x de la velocidad cambia, ni la componente y de la velocidad cambia. Por cierto, he calculado el módulo de la velocidad. Fíjate que sin más que calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, se obtiene el módulo de la velocidad. Y nos sale un valor de 2,23 metros por segundo, y por eso te he puesto aquí que la velocidad del móvil es constante, es un movimiento uniforme. También podríamos calcular, puesto que conocemos las ecuaciones paramétricas, podemos calcular la ecuación de la trayectoria que sigue el móvil y estudiarla. Fíjate que sin más que coger, por ejemplo, de la ecuación de paramétrica x, puedo sustituir de ahí el tiempo, que es muy fácil de hacer, ¿vale? T es igual a 5 menos x, y ese valor de t lo sustituyo en la ecuación de y. Operando un poquito, que lo tenéis aquí, me sale una ecuación muy facilita que es igual a 10 menos 2t. Vamos a analizar en la diapositiva siguiente cuál es la trayectoria que sigue, es decir, cómo es la trayectoria, y sacamos conclusiones. Ya te habrás dado cuenta, si has analizado la función y igual a 10 menos 2x, que es la ecuación de una línea recta. Te he representado gráficamente esta función. Y ahí la tienes. Es una recta con pendiente negativa, igual a menos 2, y corta en el eje vertical, en el eje Y, corta en el punto Y igual a 10. Para X igual a 0, Y vale 10. Pues ahí tenéis la función representada. Y ahí tenéis la ecuación de la trayectoria que sigue el móvil. Observa que he dibujado los dos vectores de posición para t igual a 0 y para t igual a 2 segundos, que son los vectores en color rojo. Este es el R0, la partícula sale de ese punto para t igual a 0, esa es la posición inicial, y el R2, ¿de acuerdo? Ahí se encuentra la partícula 2 segundos después. Este es el desplazamiento en esos 2 primeros segundos. No lo hemos calculado, pero se podría calcular. Por lo tanto, mi partícula se desplaza sin que cambie el vector velocidad hacia arriba, ¿de acuerdo? Siguiendo un movimiento rectilíneo. Y ya para terminar este tipo de problemas, otro cálculo de la ecuación de la trayectoria. En este caso, el movimiento de una partícula sigue esa ecuación de movimiento, nos dan el vector de posición y observa, como en el caso anterior, que la coordenada x varía linealmente con el tiempo y también lo hace la coordenada y, 2 más t. Derivando se obtiene el vector velocidad. Pues fíjate, la derivada de 4t respecto de t es 4, esa sería la componente x de la velocidad, constante, no depende de t, y si derivo y respecto de t, me queda la derivada de 2, que es 0, y la derivada de t respecto de t, que es 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la componente y de la velocidad es 1. El vector velocidad nos vuelve a salir, igual que en el caso anterior, un vector de módulo constante. El vector velocidad es constante, porque sus componentes no cambian con el tiempo, por eso he puesto aquí que el vector velocidad es constante, tanto en dirección como en módulo. La ecuación de la trayectoria, pues exactamente igual. Tenemos las ecuaciones paramétricas, despejamos de la primera el tiempo y sustituimos en la segunda. De la primera ecuación obtenemos x partido 4, sustituimos en la segunda y me sale otra ecuación lineal. Si yo represento, y aquí lo tenéis representada la función, si yo represento y frente a x, pues me sale una línea recta, en este caso con pendiente positiva, igual a 1/4. Y corta en el eje y, corta en el punto y igual a 2. Esa es la ecuación de la trayectoria. Muy bien, pues me vengo aquí y observo el movimiento. La posición inicial la tenéis aquí representada, que sería el vector R0 es este, y la partícula se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, siguiendo esa línea de color azul que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Os he dibujado
3 vectores de posición por donde va pasando el móvil, el R1, la posición de la partícula es esta, el R2, que sería este punto, y el R3, que sería este punto. ¿De acuerdo? Esos son los puntos que pertenecen a la trayectoria del movimiento rectilíneo y uniforme que sigue la partícula.